Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta como el viento, peinador del trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como Sube, sube, cantan los cuatro de Córdoba. ¿De qué estarán hablando? ¿De la inflación que sigue subiendo? No, no están hablando de la inflación, están hablando de algo mucho más lindo, mucho más agradable, por cierto. Bueno, esta semana han pasado muchas cosas, entre ellas una discusión, un cruce realmente de comedia, si no fuera que es algo real y que ha sido durísimo para el sector agropecuario, diría que es para reírse, pero la verdad es que es para llorar. Me parece que lo que ha pasado en el ámbito del Senado de la Nación, con este cruce que se ha dado entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el senador por la Ciudad de Buenos Aires, el radical Martín Lustó, hoy candidato a intendente de la Ciudad de Buenos Aires, a jefe de gobierno. La verdad que nos trae a todos los que hemos estado en el sector agropecuario de hace tiempo, cubriendo todo lo que pasó con la 125 allá por el 2008. La verdad que solamente nos trae malos recuerdos. Para los que no lo escucharon, para los que no están en tema, hubo un cruce entre ambos. La vicepresidenta le marcó algo al senador Lustó y empezó una discusión que duró simplemente unos 10 segundos. Esto fue lo que pasaba. Ya le bien entendido que no hace falta quórum para la asesoría de hoy. Gracias. Me enseñaste vos con la 125. Me enseñaste con la 125 de economía, le retrucaba Cristina, y la verdad es que he leído incluso en las redes sociales gente que se jacta de cómo contestaba uno, de cómo contestaba otro, de lo que se dijo uno. La verdad que simplemente son malos recuerdos para todos. Cualquier persona que viva en la Argentina y recuerde lo que pasaba en nuestro país en 2008, lo único que puede hacer es ponerse triste. Sinceramente lo digo. Quiero iniciar una charla porque vamos a hablar de política, de cuestiones coyunturales y de cómo está el sector agropecuario con Jorge Chemes, que es el presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están también tu audiencia? Un saludo y muchas gracias por el llamado. Al contrario, Jorge, yo recién estaba haciendo un breve comentario acerca de todo lo que pasó esta semana y tuvimos ese cruce que seguramente habrás escuchado entre la vicepresidenta y el senador Lustó. Vos en el 2008 eras bastante activo también en la dirigencia rural, así que lo recordás perfectamente todo lo vivido. Sí, efectivamente, yo en esos momentos era presidente de mi confederación, de FARER, que es la Federación de Entre Ríos. Claro. Y justamente a partir de ahí fui candidato a diputado, donde entramos con todo el grupo de agrodiputados. Así que no solo lo recuerdo, sino que lo vivimos en carne propia. Tal cual. Mira, ya que mencionás el tema político, empiezo por ahí. ¿Cómo estás con esta Argentina que se está viviendo y con una cantidad enorme de discusiones que se dan dentro de cada uno de los partidos de la fuerza gobernante y de la oposición, donde pareciera que a veces se olvida la política de lo que le pasa a la sociedad? Venimos del viernes con una inflación que está arriba del 8%, que está arriba del 10% en alimentos. ¿Sentís esa desconexión que siente mucha gente entre la política y la realidad? Sí, absolutamente.
te diría que la principal sensación que tengo es de una profunda preocupación, preocupación porque veo que en esta contienda política o confrontación política, como le quieran llamar, me da la sensación de que cada uno piensa de que tiene la herramienta ideal para el momento, pero tampoco están plenamente convencidos de que lo que quieren poner en marcha cada político desde su punto de vista puede llegar a ser la resultante. Sí me preocupa profundamente que todos piensen que hay que cambiar las cosas, pero todos tienen miedo de perder la caja del Estado, que está alimentada obviamente por la presión impositiva y básicamente del campo. Esto me preocupa porque cuando hablas con cualquier sector político y tocas el tema de reducir la carga impositiva, todo el mundo empieza a mirar para el otro lado. Esto me preocupa porque me va convenciendo de lo que hace mucho que vengo diciendo, de que esto va a cambiar cuando desde el sector, del sector político o quien tenga que manejar los destinos de este país, si no se cambia la visión que hay sobre el campo y se lo deja de ver como una fuente de recursos fiscales solamente, va a ser muy difícil que podamos encontrar el camino que hace falta. Entonces, todo este juego de palabras o esta confusión que estoy tratando de transmitir, que es lo que uno siente, hace que la profunda preocupación nos invada todos los días cada vez que nos levantamos, ¿no? ¿Es difícil trabajar en política? Jorge, te lo pregunto no solamente por lo que es la parte de la dirigencia, digamos, cuando uno está en una entidad, por ejemplo, como CRA, sino fundamentalmente cuando uno termina llegando al lugar donde quería llegar. Vos estuviste en el ámbito legislativo, la verdad que en el Ejecutivo quizás las cosas son todavía un poco más complejas, pero yo conversando a veces fuera de micrófono y teniendo charlas muy sinceras con gente que ha estado en la política, lo que me dice después de haberlo hecho es que muchas veces o se arrepienten de haber perdido el tiempo o te dicen que es realmente imposible hacer algo. Mira, en primer lugar yo no me arrepiento porque creo que fue una experiencia importante y una experiencia que hay que tomarla, como camino desde el sector agropecuario, porque estoy convencido que lo que no se defiende y no se participa en política, es muy difícil que podamos conseguir lo que queremos, ¿no? Y por supuesto en el Congreso es el lugar donde se generan las leyes y es donde creo que hay que trabajar profundamente para cambiar los destinos de este país. Lo que sí preocupa y justamente creo que hay que cambiar es esa visión de darle prioridad a lo político y muchas veces a lo político partidario en lugar de las verdaderas cuestiones que hay que abordar y cambiar los destinos del país. Yo, por lo menos cuando ingresé al Congreso, traté de ir a ver de cómo había que generar esos proyectos de ley y llevarlos adelante para solucionar los problemas no solo del sector agropecuario a quien representaba, sino de todo el país. Pero me encontré que, sobrevuela continuamente una decisión de darle prioridad a lo político y, como te decía, a lo político partidario. Y creo que es ahí donde se empieza a equivocar el camino y se empieza a tomar un rumbo equivocado. Entonces terminamos legislando o tomando decisiones en base a lo que cada partido le parece que conviene y no a lo que el país realmente necesita. Claro. ¿Volverías a ser candidato a una diputación? Sí, por supuesto, y creo que eso deberíamos tenerlo todos. Obviamente tenés que tener ganas de serlo. ¿Sí? Pero vuelvo a insistir, estoy convencido de que es el único lugar desde donde se pueden cambiar los objetivos que todos planteamos, porque todos protestamos, todos nos quejamos y exigimos, pero es ahí donde hay que trabajar y buscar que estos proyectos se transformen en leyes, y que se transformen en leyes y no en resoluciones, porque después viene cualquier funcionario y te las cambia. En cambio, un proyecto de ley que está votado en el Congreso es muy difícil porque lo tenés que dar vuelta con otro proyecto de ley que no es fácil, ¿no? Tal cual. ¿Tenés, Jorge, vinculación con algún partido político como para volver a ser candidato? Mirá, no para ser candidato. Yo durante toda esta gestión en CRA, que ya va a ser 10 años que estoy en CRA, te diría que he tenido contactos con todos los sectores políticos. Yo siempre fui propenso a dialogar. Este tema de no tener que hablar con el que no piensa como vos, yo creo que es un error.
hay que hablar con todo el mundo, discutir, dialogar, y aunque tengamos diferencias, pero hay que trabajar sobre las coincidencias, básicamente, que es ahí donde se empieza a trazar un camino de crecimiento. Bueno, he tenido contacto con todos, te lo digo sinceramente, no tengo ningún ofrecimiento por el momento de nada, pero creo que hay que estar, hay que colaborar y ayudar. Yo creo que con encerrarse en la casa o en el campo, en este caso, y decir que uno no comparte lo que hace el otro, no solucionamos nada. No. Hay que luchar para tratar de cambiar, de que el otro piense diferente, si es que nosotros estamos convencidos de que tenemos la razón. Tal cual, tal cual. ¿Cómo calificás lo que ha hecho el gobierno producto de la sequía, la ayuda, la asistencia? Esta semana lo tuvimos al ministro de Economía, Sergio Massa, realizando más anuncios para el sector. Mira, yo creo que, y cuidado que no se tome ni como un ataque ni como una defensa, yo creo que el gobierno ha hecho con estas medidas lo que ha tenido a mano, con las herramientas que ha podido y con la situación gravísima que está llevando adelante. Obviamente esta situación, vamos a ser realistas, no es consecuencia de un solo gobierno, yo creo que es consecuencia de equivocaciones que se vienen arrastrando durante muchos años, que como dije antes, se lo veía al campo solamente como una fuente de recursos fiscales, nunca se lo vio de otra manera. Entonces, en este embrollo y en esta situación tan complicada que estamos viviendo en lo económico, no es fácil tomar decisiones. Y por supuesto lo acompañó un punto sumamente negativo, que es la falta de confianza. Claro. Cuando no hay confianza en un gobierno, es muy difícil que las medidas que lleve adelante sean aceptadas y sean tomadas como un camino a recorrer. Y es lo que está pasando. Yo creo que el gobierno hoy puede anunciar lo que quiera y la gente ya lo mira con desconfianza. Sí. Entonces, hasta que no se logre ese escenario de confianza, y esto lo digo inclusive para los que vengan a futuro, ¿no? Primero tienen que generar un escenario, como digo, de confianza, para empezar a poder trazar un camino hacia el objetivo que planteamos. Y si hay un cambio de gobierno, digamos, o no importa quién asuma en diciembre de este año, ¿con quién tiene que hablar, Jorge? ¿Con la mesa de enlace? ¿Tiene que hablar con el Consejo Agroindustrial? Ustedes salieron oportunamente del Consejo Agroindustrial, pero es quien ha presentado algunas medidas o propuestas para mejorar la situación de la agroindustria en general. Yo creo que el gobierno tiene que hablar con todos los sectores. Tiene que hablar con el sector primario, y ahí está la mesa de enlace. Tiene que hablar con los eslabones intermedios, que es las industrias y el sector exportador. Sí. Tiene que hablar también con el sector acopiador. Yo creo que tiene que hablar con todo el mundo, pero tiene que lograr esa confianza para que en ese escenario de confianza se pueda brindar un marco de consenso, que es lo que hace falta. Acá ningún eslabón de toda esta cadena que estoy mencionando se va a salvar solo. Si no hay producción, la exportación y la industria no va a poder trabajar porque no va a tener materia prima. Y nosotros como productores necesitamos quien le agregue valor agregado, que es la industria de la exportación, porque si no tampoco nos va a ir bien. Por eso digo que acá estamos todos subidos arriba del mismo carro y que tenemos que buscar la solución a nivel de toda la cadena. Por eso creo que el gobierno tiene que gestionar y brindar vuelvo a repetir, este escenario que se genere, a través de la confianza, que se genere la situación de trabajar todos en conjunto. Si de alguna manera siguen buscando de dividir a los diferentes sectores y desde el sector privado también buscamos sacar alguna ventaja desde cada eslabón, nos va a seguir yendo tan mal como nos ha ido hasta ahora. Qué panorama difícil, porque esta es la realidad que vos ves, que muchos vemos, y eso no te hace pensar en un gran 2024, digamos. Es que no creo, yo creo que por lo menos el principio de los años del nuevo gobierno van a ser muy duros, porque va a tener que poner orden, va a tener que plantear esto que recién acabamos de decir, y a partir de ahí recién podemos empezar a ver un camino a recorrer, y eso no va a llevar menos de un año y medio, ¿no? ¿Qué nota le pones a Alberto Fernández, al gobierno de Alberto Fernández en materia de política agropecuaria? Esta semana lo escuché al ex ministro Culfas en una entrevista que dio a C5N, asumir que no hubo política agropecuaria, que el peronismo no tiene una política agropecuaria. ¿Qué puntaje tiene el gobierno de Alberto en términos de relacionamiento o de políticas para el sector agropecuario, Jorge? Mirá, Daniel, si lo tengo que calificar por lo que dicen
o por lo que se ha hablado en las reuniones que hemos tenido, no es una calificación mala, porque lo que charlamos coincide en muchísimos aspectos con lo que nosotros planteamos y pedimos. Ujú. El problema es que la calificación se cae cuando todo eso que se dijo se empieza a ejecutar. No se hace lo que se dice. Dicen algo y resulta que se hace todo lo contrario, o se hace la mitad y mal. Entonces es todo un desorden tremendo, que es lo que estamos viviendo. Y vuelvo a insistir, yo creo que el peronismo tiene yo creo que tiene una política agropecuaria. Lo que pasa es que su política agropecuaria se basa en recaudar a través de lo que produce el campo. Por esa visión equivocada que tienen, que piensan de que en el campo todo se produce por generación espontánea y no por riesgo de inversión, ¿no? Con esta anécdota cierro. Hace pocos días charlando con un colega que tiene claramente una ideología política vinculada al kirchnerismo. Yo le contaba y le decía que la campaña de soja era cada vez menor y que solamente se iban a poder levantar, si todo más o menos marcha, 20 millones de toneladas, que sería a grandes modos un tercio de lo habitual. Y la siguiente pregunta fue, ¿cuándo liquida el campo? Mirá, al campo cada vez le queda menos. Y si los que tenemos muchos años en esto, ves claramente de que cada día necesitas más volumen y más escala para poder mantenerte, no para ganar más. Tal cual. Esto te está diciendo de que evidentemente cada día producimos más y nos queda menos renta. Tal cual. Y eso, cuando vos analizás los números, te das cuenta que la mayor absorción de esa renta viene a través de la carga impositiva del Estado. O sea que cada día se lleva una tajada más grande el Estado de lo que nosotros producimos. Y esto es lo que hay que revertir, esto es lo que hay que cambiar. Cuidado, dentro del peronismo hay gente que piensa de esta manera y que tiene la misma visión que nosotros. El problema es que no tiene la fuerza política como para imponer esos cambios, y entonces encontrás un peronismo que lo único que ve es el campo para generar impuestos, ¿no? Gracias, Jorge, por la charla. Por favor, a vos, Daniel, un abrazo. gran abrazo y muchas gracias. Igual, un abrazo grande. Jorge Chemes, el presidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.